El corazón del doctor Ramírez latía con tanta fuerza que temía que los demás invitados pudieran escucharlo por encima de la música. Sus pensamientos se remontaron a 3 meses atrás, cuando Esperanza había llegado a su consultorio quejándose de mareos matutinos y una fatiga inexplicable. En ese momento, él había atribuido los síntomas al estrés de los preparativos de la boda, algo completamente normal en las novias primerizas. Sin embargo, cuando ella regresó 2 semanas después con náuseas persistentes y una sensibilidad extrema a ciertos olores, sus instintos médicos comenzaron a sospechar algo más profundo. Durante esa segunda consulta, Esperanza había mencionado casualmente que su periodo menstrual había sido irregular durante los últimos meses, pero había insistido en que eso también era resultado del estrés y los nervios. El doctor Ramírez había sugerido algunos análisis de rutina, pero ella había rechazado la propuesta con una sonrisa nerviosa, alegando que no tenía tiempo para más citas médicas con todos los preparativos de la boda encima. Había prometido regresar después de la luna de miel para hacerse un chequeo completo, una promesa que ahora resonaba en la mente del doctor como una campana de alarma. Lo que más inquietaba al doctor Ramírez no eran solo los síntomas físicos que había observado, sino también los cambios sutiles en el comportamiento de Esperanza durante las últimas semanas. La joven, que siempre había sido abierta y conversadora, se había vuelto más reservada, especialmente cuando se trataba de temas relacionados con su salud. Había notado cómo evitaba su mirada durante los encuentros casuales en la plaza del pueblo, y cómo había declinado educadamente las invitaciones a las reuniones familiares donde él podría estar presente. Mientras observaba a Esperanza avanzar hacia el altar, el doctor recordó vívidamente el momento exacto en que sus sospechas se habían cristalizado. Había sido durante la misa dominical de la semana anterior, cuando ella había tenido que salir abruptamente de la iglesia durante el sermón del padre Miguel. Él la había seguido discretamente y la había encontrado en el pequeño jardín detrás del templo, luchando contra una oleada de náuseas matutinas que parecían demasiado específicas y demasiado familiares para ser ignoradas. La experiencia de 15 años como médico rural había enseñado al doctor Ramírez a reconocer los signos del embarazo temprano incluso cuando las propias mujeres no se habían dado cuenta de su condición. Había ayudado a traer al mundo a más de 200 bebés y había guiado a innumerables mujeres a través de sus primeros meses de gestación. Los síntomas que Esperanza había estado exhibiendo no dejaban lugar a dudas en su mente profesional, pero la confirmación visual que estaba teniendo en este momento eliminaba cualquier rastro de incertidumbre. Bajo la luz natural que se filtraba a través de los vitrales de la iglesia, el vestido de novia de Esperanza, aunque expertamente modificado por la costurera del pueblo, no podía ocultar completamente los cambios sutiles pero inconfundibles en su silueta. El corsé del vestido, que había sido ajustado perfectamente solo 2 meses atrás durante la prueba final, ahora se veía ligeramente tenso en ciertas áreas. Sus mejillas tenían un rubor natural que iba más allá del maquillaje de novia, y había una luminosidad en su piel que el doctor reconocía como el característico resplandor del primer trimestre de embarazo. Lo que más preocupaba al doctor Ramírez era la línea temporal. Roberto había estado fuera del pueblo durante 6 meses, trabajando en un proyecto de construcción en la capital, y había regresado solo 4 semanas atrás para los preparativos finales de la boda. Si sus cálculos médicos eran correctos, basándose en los síntomas que había observado y el desarrollo físico aparente, Esperanza tendría aproximadamente 3 meses de embarazo. Las matemáticas no cuadraban con la ausencia de Roberto, y esta realización lo llenó de una angustia profunda que iba más allá de su preocupación profesional. Sus pensamientos se dirigieron inevitablemente hacia las posibles explicaciones para esta situación. Como médico de pueblo, había sido testigo de suficientes dramas humanos para saber que las apariencias podían ser engañosas y que las situaciones más complicadas a menudo tenían explicaciones simples. Quizás Roberto había hecho visitas secretas al pueblo que nadie conocía. Tal vez había fechas específicas que él no había considerado correctamente. O posiblemente había factores médicos que estaba pasando por alto en su análisis. Sin embargo, otra posibilidad más perturbadora comenzó a formarse en su mente. Durante los meses de ausencia de Roberto, Esperanza había estado trabajando más horas de lo usual en la escuela, a menudo quedándose hasta tarde para preparar materiales educativos y ayudar a estudiantes con dificultades. El director de la escuela, un hombre casado de mediana edad llamado Fernando Castillo, había sido visto con frecuencia trabajando junto a ella durante esas tardes prolongadas. Varios miembros de la comunidad habían comentado sobre la dedicación admirable de ambos educadores, pero ahora esos comentarios inocentes tomaban un matiz completamente diferente en la mente del doctor. Fernando Castillo era un hombre respetado en la comunidad, padre de 2 hijos adolescentes y esposo de una mujer que dirigía la biblioteca del pueblo. Había llegado a San Miguel de los Rosales 5 años atrás con excelentes referencias y había transformado la pequeña escuela rural en un modelo educativo que atraía a estudiantes de pueblos vecinos. Su relación profesional con Esperanza siempre había parecido ejemplar, caracterizada por un respeto mutuo y una colaboración efectiva que había beneficiado enormemente a los estudiantes, pero ahora, bajo la nueva luz de sus sospechas médicas, el doctor Ramírez comenzó a recordar pequeños detalles que había pasado por alto anteriormente.
Las miradas que había interceptado ocasionalmente entre Esperanza y Fernando durante las reuniones escolares. La forma en que ella había defendido apasionadamente ciertas decisiones administrativas del director, cuando otros padres las habían cuestionado. Los momentos en que los había encontrado conversando en voz baja en el patio de la escuela, conversaciones que se detenían abruptamente cuando alguien más se acercaba mientras estos pensamientos tumultuosos se arremolinaban en su mente. Esperanza continuaba su marcha nupcial hacia el altar donde Roberto la esperaba con una expresión de adoración pura y genuina. La sonrisa del novio irradiaba una felicidad tan completa y una confianza tan absoluta que el corazón del doctor se partió al imaginar cómo esa expresión cambiaría si sus sospechas resultaban ser ciertas. La congregación estaba completamente absorta en la belleza del momento, con muchos invitados secándose lágrimas de emoción mientras observaban a la pareja más querida del pueblo finalmente unirse en matrimonio. Las madres de ambos novios lloraban abiertamente de alegría, y los padres se mantenían erguidos con orgullo visible. Los niños de la escuela donde enseñaba Esperanza habían sido ubicados en las primeras filas, sus rostros iluminados con la emoción de ver a su maestra favorita convertirse en princesa por un día. El doctor Ramírez se dio cuenta de que tenía solo segundos más antes de que Esperanza llegara al altar y la ceremonia comenzara oficialmente. Una vez que el padre Miguel iniciara los rituales matrimoniales, sería infinitamente más difícil y traumático interrumpir el proceso. La decisión que debía tomar no era solo médica o ética, sino profundamente humana, con consecuencias que se extenderían mucho más allá de esta tarde dorada en la pequeña iglesia de San Miguel de los Rosales. El corazón del doctor Ramírez latía con tanta fuerza que temía que los demás invitados pudieran escucharlo por encima de la música. Sus pensamientos se remontaron a 3 meses atrás, cuando Esperanza había llegado a su consultorio quejándose de mareos matutinos y una fatiga inexplicable. En ese momento, él había atribuido los síntomas al estrés de los preparativos de la boda, algo completamente normal en las novias primerizas. Sin embargo, cuando ella regresó 2 semanas después con náuseas persistentes y una sensibilidad extrema a ciertos olores, sus instintos médicos comenzaron a sospechar algo más profundo. Durante esa segunda consulta, Esperanza había mencionado casualmente que su periodo menstrual había sido irregular durante los últimos meses, pero había insistido en que eso también era resultado del estrés y los nervios. El doctor Ramírez había sugerido algunos análisis de rutina, pero ella había rechazado la propuesta con una sonrisa nerviosa, alegando que no tenía tiempo para más citas médicas con todos los preparativos de la boda encima. Había prometido regresar después de la luna de miel para hacerse un chequeo completo, una promesa que ahora resonaba en la mente del doctor como una campana de alarma. Lo que más inquietaba al doctor Ramírez no eran solo los síntomas físicos que había observado, sino también los cambios sutiles en el comportamiento de Esperanza durante las últimas semanas. La joven que siempre había sido abierta y conversadora se había vuelto más reservada, especialmente cuando se trataba de temas relacionados con su salud. Había notado cómo evitaba su mirada durante los encuentros casuales en la plaza del pueblo, y cómo había declinado educadamente las invitaciones a las reuniones familiares donde él podría estar presente. Mientras observaba a Esperanza avanzar hacia el altar, el doctor recordó vívidamente el momento exacto en que sus sospechas se habían cristalizado. Había sido durante la misa dominical de la semana anterior, cuando ella había tenido que salir abruptamente de la iglesia durante el sermón del padre Miguel. Él la había seguido discretamente y la había encontrado en el pequeño jardín detrás del templo, luchando contra una oleada de náuseas matutinas que parecían demasiado específicas y demasiado familiares para ser ignoradas. La experiencia de 15 años como médico rural había enseñado al doctor Ramírez a reconocer los signos del embarazo temprano incluso cuando las propias mujeres no se habían dado cuenta de su condición. Había ayudado a traer al mundo a más de 200 bebés y había guiado a innumerables mujeres a través de sus primeros meses de gestación. Los síntomas que Esperanza había estado exhibiendo no dejaban lugar a dudas en su mente profesional, pero la confirmación visual que estaba teniendo en este momento eliminaba cualquier rastro de incertidumbre. Bajo la luz natural que se filtraba a través de los vitrales de la iglesia, el vestido de novia de Esperanza, aunque expertamente modificado por la costurera del pueblo, no podía ocultar completamente los cambios sutiles pero inconfundibles en su silueta. El corsé del vestido, que había sido ajustado perfectamente solo 2 meses atrás durante la prueba final, ahora se veía ligeramente tenso en ciertas áreas. Sus mejillas tenían un rubor natural que iba más allá del maquillaje de novia, y había una luminosidad en su piel que el doctor reconocía como el característico resplandor del primer trimestre de embarazo. Lo que más preocupaba al doctor Ramírez era la línea temporal. Roberto había estado fuera del pueblo durante 6 meses, trabajando en un proyecto de construcción en la capital, y había regresado solo 4 semanas atrás para los preparativos finales de la boda. Si sus cálculos médicos eran correctos, basándose en los síntomas que había observado y el desarrollo físico aparente, Esperanza tendría aproximadamente 3 meses de embarazo. Las matemáticas no cuadraban con la ausencia de Roberto, y esta realización lo llenó de una angustia profunda que iba más allá de su preocupación profesional.
sus pensamientos se dirigieron inevitablemente hacia las posibles explicaciones para esta situación. Como médico de pueblo, había sido testigo de suficientes dramas humanos para saber que las apariencias podían ser engañosas y que las situaciones más complicadas a menudo tenían explicaciones simples. Quizás Roberto había hecho visitas secretas al pueblo que nadie conocía. Tal vez había fechas específicas que él no había considerado correctamente. O posiblemente había factores médicos que estaba pasando por alto en su análisis. Sin embargo, otra posibilidad más perturbadora comenzó a formarse en su mente. Durante los meses de ausencia de Roberto, Esperanza había estado trabajando más horas de lo usual en la escuela, a menudo quedándose hasta tarde para preparar materiales educativos y ayudar a estudiantes con dificultades. El director de la escuela, un hombre casado de mediana edad llamado Fernando Castillo, había sido visto con frecuencia trabajando junto a ella durante esas tardes prolongadas. Varios miembros de la comunidad habían comentado sobre la dedicación admirable de ambos educadores, pero ahora esos comentarios inocentes tomaban un matiz completamente diferente en la mente del doctor. Fernando Castillo era un hombre respetado en la comunidad, padre de 2 hijos adolescentes y esposo de una mujer que dirigía la biblioteca del pueblo. Había llegado a San Miguel de los Rosales 5 años atrás con excelentes referencias y había transformado la pequeña escuela rural en un modelo educativo que atraía a estudiantes de pueblos vecinos. Su relación profesional con Esperanza siempre había parecido ejemplar, caracterizada por un respeto mutuo y una colaboración efectiva que había beneficiado enormemente a los estudiantes, pero ahora, bajo la nueva luz de sus sospechas médicas, el doctor Ramírez comenzó a recordar pequeños detalles que había pasado por alto anteriormente. Las miradas que había interceptado ocasionalmente entre Esperanza y Fernando durante las reuniones escolares. La forma en que ella había defendido apasionadamente ciertas decisiones administrativas del director cuando otros padres las habían cuestionado. Los momentos en que los había encontrado conversando en voz baja en el patio de la escuela, conversaciones que se detenían abruptamente cuando alguien más se acercaba. Mientras estos pensamientos tumultuosos se arremolinaban en su mente, Esperanza continuaba su marcha nupcial hacia el altar donde Roberto la esperaba con una expresión de adoración pura y genuina. La sonrisa del novio irradiaba una felicidad tan completa y una confianza tan absoluta que el corazón del doctor se partió al imaginar cómo esa expresión cambiaría si sus sospechas resultaban ser ciertas. La congregación estaba completamente absorta en la belleza del momento, con muchos invitados secándose lágrimas de emoción mientras observaban a la pareja más querida del pueblo finalmente unirse en matrimonio. Las madres de ambos novios lloraban abiertamente de alegría, y los padres se mantenían erguidos con orgullo visible. Los niños de la escuela donde enseñaba Esperanza habían sido ubicados en las primeras filas, sus rostros iluminados con la emoción de ver a su maestra favorita convertirse en princesa por un día. El doctor Ramírez se dio cuenta de que tenía solo segundos más antes de que Esperanza llegara al altar y la ceremonia comenzara oficialmente. Una vez que el padre Miguel iniciara los rituales matrimoniales, sería infinitamente más difícil y traumático interrumpir el proceso. La decisión que debía tomar no era solo médica o ética, sino profundamente humana, con consecuencias que se extenderían mucho más allá de esta tarde dorada en la pequeña iglesia de San Miguel de los Rosales. Sus manos sudorosas se aferraron al borde del banco de madera mientras luchaba contra el torbellino de emociones que amenazaba con abrumarlo. El peso de la responsabilidad profesional se enfrentaba directamente con su afecto genuino por una joven a quien había visto crecer desde la infancia. Recordó vívidamente el día en que había tratado a Esperanza por primera vez, cuando tenía apenas 7 años y había llegado a su consultorio con una rodilla raspada después de caerse de su bicicleta. Había sido una niña valiente que no había llorado ni una sola vez durante la curación, y él había quedado impresionado por su fortaleza y madurez excepcionales para su edad. A medida que Esperanza se acercaba al altar, el doctor notó algo más que hizo que su estómago se contrajera con una sensación de pánico creciente. En la tercera fila del lado izquierdo, Fernando Castillo estaba sentado junto a su esposa y sus 2 hijos, pero su postura corporal revelaba una tensión que contrastaba marcadamente con la alegría general que permeaba la iglesia. Sus manos estaban apretadas en puño sobre sus rodillas, y había una palidez notable en su rostro que no podía atribuirse simplemente a la emoción de presenciar la boda de una colega estimada. Lo más revelador era la forma en que Fernando evitaba cuidadosamente mirar hacia Esperanza mientras ella pasaba cerca de su fila. En cambio, mantenía la vista fija en sus manos, con una rigidez en su mandíbula que sugería un esfuerzo considerable por mantener la compostura. Su esposa, completamente ajena a la atención de su marido, sonreía radiante y susurraba comentarios admirativos sobre la belleza del vestido de novia a los otros invitados cercanos. El doctor Ramírez sintió como su pulso se aceleraba aún más cuando sus sospechas encontraron una confirmación adicional e inesperada. Mientras escaneaba discretamente la congregación, su mirada se encontró brevemente con la de la señora Carmen, la partera tradicional del pueblo que había asistido en muchos nacimientos antes de que él llegara a San Miguel de los Rosales. La anciana,
conocida por su sabiduría ancestral y su capacidad casi sobrenatural para detectar embarazos tempranos, le dirigió una mirada significativa y un pequeño asentimiento casi imperceptible que confirmó sus propias observaciones médicas. La señora Carmen había estado observando a Esperanza con la misma atención profesional que él, y la expresión en su rostro arrugado revelaba una mezcla de preocupación maternal y sabiduría práctica acumulada durante décadas de experiencia. Sus ojos, aún agudos a pesar de sus 80 años, se movían entre Esperanza, Fernando y el doctor Ramírez con una comprensión que trascendía las palabras. Era evidente que ella también había llegado a las mismas conclusiones perturbadoras. Mientras tanto, Roberto esperaba en el altar con una paciencia amorosa que partía el corazón del doctor. El joven ingeniero había regresado de la capital lleno de planes ambiciosos para su futuro con Esperanza, hablando constantemente sobre la casa que quería construir para ella en las afueras del pueblo, con un jardín amplio donde podrían criar a sus futuros hijos. Había compartido estos sueños con varios miembros de la comunidad durante las últimas semanas. Su entusiasmo era tan genuino y contagioso que había inspirado a otros jóvenes del pueblo a considerar regresar después de completar sus estudios en lugares lejanos. La ironía cruel de la situación no se perdía en el doctor Ramírez. Roberto había estado hablando emocionadamente sobre convertirse en padre algún día, completamente inconsciente de que esa paternidad podría estar más cerca de lo que imaginaba, aunque no de la manera que había esperado. Sus comentarios inocentes sobre la importancia de la fidelidad y la confianza en el matrimonio, expresados durante las reuniones prematrimoniales con él. Padre Miguel, ahora resonaban en la mente del doctor como ecos dolorosos de una verdad que podría estar a punto de ser destrozada. El padre Miguel, ajeno a la tensión que se estaba desarrollando en su congregación, sonreía benévolamente mientras se preparaba para recibir a la novia en el altar. Había conocido a Esperanza desde su primera comunión y había sido testigo de su crecimiento espiritual a lo largo de los años. Para él, esta boda representaba la culminación perfecta de una historia de amor que había bendecido con sus oraciones y consejos pastorales. Su sermón preparado para la ceremonia incluía referencias específicas a la pureza del amor entre Esperanza y Roberto, palabras que ahora podrían convertirse en dagas emocionales si las sospechas del doctor resultaban ser ciertas. En ese momento crítico, el doctor Ramírez sintió el peso aplastante de la decisión que debía tomar. Si permanecía en silencio y permitía que la ceremonia continuara, estaría siendo cómplice de un engaño que podría devastar la vida de Roberto y manchar la reputación de Esperanza para siempre. La verdad, si era lo que él sospechaba, eventualmente saldría a la luz de una manera u otra, especialmente en un pueblo pequeño donde los secretos tenían vida corta y las matemáticas del embarazo eran imposibles de ocultar indefinidamente. Por otro lado, si interrumpía la ceremonia basándose en sospechas que podrían estar equivocadas, estaría destruyendo el día más importante en la vida de dos personas inocentes y humillando públicamente a una joven que había sido un pilar de virtud en la comunidad. Las consecuencias de una acusación falsa serían devastadoras no solo para Esperanza y Roberto, sino también para él como profesional médico y miembro respetado de la comunidad. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por un movimiento súbito en la fila donde estaba sentado Fernando. El director de la escuela se había puesto de pie abruptamente, murmurando una excusa sobre necesitar aire fresco a su esposa confundida. Mientras se dirigía hacia la salida lateral de la iglesia, sus pasos eran rápidos y su respiración claramente agitada. Varios invitados voltearon curiosos al ver su partida repentina, pero la mayoría asumió que se trataba de un malestar menor y volvieron su atención a la ceremonia. El doctor Ramírez interpretó esta reacción como otra pieza del rompecabezas que estaba tratando de resolver. La huida precipitada de Fernando, en el momento exacto en que Esperanza se acercaba al altar, no podía ser una coincidencia. Era el comportamiento de un hombre atormentado por la culpa, incapaz de presenciar el momento en que la mujer que había comprometido se casaba con otro hombre, completamente inconsciente de la traición que había sufrido, con el corazón martilleando contra sus costillas y las palmas de las manos empapadas en sudor. El doctor Ramírez se dio cuenta de que había llegado el momento de la verdad. Esperanza estaba a solo unos pasos del altar, su sonrisa radiante dirigida hacia Roberto, quien le devolvía la mirada con una devoción absoluta que hacía que la situación fuera aún más dolorosa de presenciar. La música comenzó a desvanecerse gradualmente, señalando que la procesión nupcial estaba llegando a su fin y que la ceremonia oficial estaba a punto de comenzar. En cuestión de segundos, el padre Miguel tomaría la palabra y daría inicio a los votos matrimoniales que unirían a Esperanza y Roberto ante Dios y la comunidad. El doctor Ramírez cerró los ojos por un instante, respiró profundamente y se preparó para tomar la decisión más difícil de su vida profesional y personal. El corazón del doctor Ramírez latía con tanta fuerza que temía que los demás invitados pudieran escucharlo por encima de la música. Sus pensamientos se remontaron a 3 meses atrás, cuando Esperanza había llegado a su consultorio quejándose de mareos matutinos y una fatiga inexplicable. En ese momento, él había atribuido los síntomas al estrés de los preparativos de la boda, algo completamente normal en las novias primerizas. Sin embargo,
Cuando ella regresó 2 semanas después con náuseas persistentes y una sensibilidad extrema a ciertos olores, sus instintos médicos comenzaron a sospechar algo más profundo. Durante esa segunda consulta, Esperanza había mencionado casualmente que su periodo menstrual había sido irregular durante los últimos meses, pero había insistido en que eso también era resultado del estrés y los nervios. El doctor Ramírez había sugerido algunos análisis de rutina, pero ella había rechazado la propuesta con una sonrisa nerviosa, alegando que no tenía tiempo para más citas médicas con todos los preparativos de la boda encima. Había prometido regresar después de la luna de miel para hacerse un chequeo completo, una promesa que ahora resonaba en la mente del doctor como una campana de alarma. Lo que más inquietaba al doctor Ramírez no eran solo los síntomas físicos que había observado, sino también los cambios sutiles en el comportamiento de Esperanza durante las últimas semanas. La joven, que siempre había sido abierta y conversadora, se había vuelto más reservada, especialmente cuando se trataba de temas relacionados con su salud. Había notado cómo evitaba su mirada durante los encuentros casuales en la plaza del pueblo, y cómo había declinado educadamente las invitaciones a las reuniones familiares donde él podría estar presente. Mientras observaba a Esperanza avanzar hacia el altar, el doctor recordó vívidamente el momento exacto en que sus sospechas se habían cristalizado. Había sido durante la misa dominical de la semana anterior, cuando ella había tenido que salir abruptamente de la iglesia durante el sermón del padre Miguel. Él la había seguido discretamente y la había encontrado en el pequeño jardín detrás del templo, luchando contra una oleada de náuseas matutinas que parecían demasiado específicas y demasiado familiares para ser ignoradas. La experiencia de 15 años como médico rural había enseñado al doctor Ramírez a reconocer los signos del embarazo temprano incluso cuando las propias mujeres no se habían dado cuenta de su condición. Había ayudado a traer al mundo a más de 200 bebés y había guiado a innumerables mujeres a través de sus primeros meses de gestación. Los síntomas que Esperanza había estado exhibiendo no dejaban lugar a dudas en su mente profesional, pero la confirmación visual que estaba teniendo en este momento eliminaba cualquier rastro de incertidumbre. Bajo la luz natural que se filtraba a través de los vitrales de la iglesia, el vestido de novia de Esperanza, aunque expertamente modificado por la costurera del pueblo, no podía ocultar completamente los cambios sutiles pero inconfundibles en su silueta. El corsé del vestido, que había sido ajustado perfectamente solo 2 meses atrás durante la prueba final, ahora se veía ligeramente tenso en ciertas áreas. Sus mejillas tenían un rubor natural que iba más allá del maquillaje de novia, y había una luminosidad en su piel que el doctor reconocía como el característico resplandor del primer trimestre de embarazo. Lo que más preocupaba al doctor Ramírez era la línea temporal. Roberto había estado fuera de el pueblo durante 6 meses, trabajando en un proyecto de construcción en la capital, y había regresado solo 4 semanas atrás para los preparativos finales de la boda. Si sus cálculos médicos eran correctos, basándose en los síntomas que había observado y el desarrollo físico aparente, Esperanza tendría aproximadamente 3 meses de embarazo. Las matemáticas no cuadraban con la ausencia de Roberto, y esta realización lo llenó de una angustia profunda que iba más allá de su preocupación profesional. Sus pensamientos se dirigieron inevitablemente hacia las posibles explicaciones para esta situación. Como médico de pueblo, había sido testigo de suficientes dramas humanos para saber que las apariencias podían ser engañosas y que las situaciones más complicadas a menudo tenían explicaciones simples. Quizás Roberto había hecho visitas secretas al pueblo que nadie conocía. Tal vez había fechas específicas que él no había considerado correctamente. O posiblemente había factores médicos que estaba pasando por alto en su análisis. Sin embargo, otra posibilidad más perturbadora comenzó a formarse en su mente. Durante los meses de ausencia de Roberto, Esperanza había estado trabajando más horas de lo usual en la escuela, a menudo quedándose hasta tarde para preparar materiales educativos y ayudar a estudiantes con dificultades. El director de la escuela, un hombre casado de mediana edad llamado Fernando Castillo, había sido visto con frecuencia trabajando junto a ella durante esas tardes prolongadas. Varios miembros de la comunidad habían comentado sobre la dedicación admirable de ambos educadores, pero ahora esos comentarios inocentes tomaban un matiz completamente diferente en la mente del doctor. Fernando Castillo era un hombre respetado en la comunidad, padre de 2 hijos adolescentes y esposo de una mujer que dirigía la biblioteca del pueblo. Había llegado a San Miguel de los Rosales 5 años atrás con excelentes referencias y había transformado la pequeña escuela rural en un modelo educativo que atraía a estudiantes de pueblos vecinos. Su relación profesional con Esperanza siempre había parecido ejemplar, caracterizada por un respeto mutuo y una colaboración efectiva que había beneficiado enormemente a los estudiantes, pero ahora, bajo la nueva luz de sus sospechas médicas, el doctor Ramírez comenzó a recordar pequeños detalles que había pasado por alto anteriormente. Las miradas que había interceptado ocasionalmente entre Esperanza y Fernando durante las reuniones escolares. La forma en que ella había defendido apasionadamente ciertas decisiones administrativas del director cuando otros padres las habían cuestionado. Los momentos en que los había encontrado conversando en voz baja en el patio de la escuela,
Conversaciones que se detenían abruptamente cuando alguien más se acercaba. Mientras estos pensamientos tumultuosos se arremolinaban en su mente, Esperanza continuaba su marcha nupcial hacia el altar donde Roberto la esperaba con una expresión de adoración pura y genuina. La sonrisa del novio irradiaba una felicidad tan completa y una confianza tan absoluta que el corazón del doctor se partió al imaginar cómo esa expresión cambiaría si sus sospechas resultaban ser ciertas. La congregación estaba completamente absorta en la belleza del momento, con muchos invitados secándose lágrimas de emoción mientras observaban a la pareja más querida del pueblo finalmente unirse en matrimonio. Las madres de ambos novios lloraban abiertamente de alegría, y los padres se mantenían erguidos con orgullo visible. Los niños de la escuela donde enseñaba Esperanza habían sido ubicados en las primeras filas, sus rostros iluminados con la emoción de ver a su maestra favorita convertirse en princesa por un día. El doctor Ramírez se dio cuenta de que tenía solo segundos más antes de que Esperanza llegara al altar y la ceremonia comenzara oficialmente. Una vez que el padre Miguel iniciara los rituales matrimoniales, sería infinitamente más difícil y traumático interrumpir el proceso. La decisión que debía tomar no era solo médica o ética, sino profundamente humana, con consecuencias que se extenderían mucho más allá de esta tarde dorada en la pequeña iglesia de San Miguel de los Rosales. Sus manos sudorosas se aferraron al borde del banco de madera mientras luchaba contra el torbellino de emociones que amenazaba con abrumarlo. El peso de la responsabilidad profesional se enfrentaba directamente con su afecto genuino por una joven a quien había visto crecer desde la infancia. Recordó vívidamente el día en que había tratado a Esperanza por primera vez, cuando tenía apenas 7 años y había llegado a su consultorio con una rodilla raspada después de caerse de su bicicleta. Había sido una niña valiente que no había llorado ni una sola vez durante la curación, y él había quedado impresionado por su fortaleza y madurez excepcionales para su edad. A medida que Esperanza se acercaba al altar, el doctor notó algo más que hizo que su estómago se contrajera con una sensación de pánico creciente. En la tercera fila del lado izquierdo, Fernando Castillo estaba sentado junto a su esposa y sus 2 hijos, pero su postura corporal revelaba una tensión que contrastaba marcadamente con la alegría general que permeaba la iglesia. Sus manos estaban apretadas en puños sobre sus rodillas, y había una palidez notable en su rostro que no podía atribuirse simplemente a la emoción de presenciar la boda de una colega estimada. Lo más revelador era la forma en que Fernando evitaba cuidadosamente mirar hacia Esperanza mientras ella pasaba cerca de su fila. En cambio, mantenía la vista fija en sus manos, con una rigidez en su mandíbula que sugería un esfuerzo considerable por mantener la compostura. Su esposa, completamente ajena a la atención de su marido, sonreía radiante y susurraba comentarios admirativos sobre la belleza del vestido de novia a los otros invitados cercanos. El doctor Ramírez sintió como su pulso se aceleraba aún más cuando sus sospechas encontraron una confirmación adicional e inesperada. Mientras escaneaba discretamente la congregación, su mirada se encontró brevemente con la de la señora Carmen, la partera tradicional del pueblo que había asistido en muchos nacimientos antes de que él llegara a San Miguel de los Rosales. La anciana, conocida por su sabiduría ancestral y su capacidad casi sobrenatural para detectar embarazos tempranos, le dirigió una mirada significativa y un pequeño asentimiento casi imperceptible que confirmó sus propias observaciones médicas. La señora Carmen había estado observando a Esperanza con la misma atención profesional que él, y la expresión en su rostro arrugado revelaba una mezcla de preocupación maternal y sabiduría práctica acumulada durante décadas de experiencia. Sus ojos, aún agudos a pesar de sus 80 años, se movían entre Esperanza, Fernando y el doctor Ramírez con una comprensión que trascendía las palabras. Era evidente que ella también había llegado a las mismas conclusiones perturbadoras. Mientras tanto, Roberto esperaba en el altar con una paciencia amorosa que partía el corazón del doctor. El joven ingeniero había regresado de la capital lleno de planes ambiciosos para su futuro con Esperanza, hablando constantemente sobre la casa que quería construir para ella en las afueras del pueblo, con un jardín amplio donde podrían criar a sus futuros hijos. Había compartido estos sueños con varios miembros de la comunidad durante las últimas semanas. Su entusiasmo era tan genuino y contagioso que había inspirado a otros jóvenes del pueblo a considerar regresar después de completar sus estudios en lugares lejanos. La ironía cruel de la situación no se perdía en el doctor Ramírez. Roberto había estado hablando emocionadamente sobre convertirse en padre algún día, completamente inconsciente de que esa paternidad podría estar más cerca de lo que imaginaba, aunque no de la manera que había esperado. Sus comentarios inocentes sobre la importancia de la fidelidad y la confianza en el matrimonio, expresados durante las reuniones prematrimoniales con el padre Miguel, ahora resonaban en la mente del doctor como ecos dolorosos de una verdad que podría estar a punto de ser destrozada. El padre Miguel, ajeno a la tensión que se estaba desarrollando en su congregación, sonreía benévolamente mientras se preparaba para recibir a la novia en el altar. Había conocido a Esperanza desde su primera comunión y había sido testigo de su crecimiento espiritual a lo largo de los años. Para él, esta boda representaba la culminación perfecta de una historia de amor que había bendecido con sus oraciones y consejos pastorales.
Su sermón preparado para la ceremonia incluía referencias específicas a la pureza del amor entre Esperanza y Roberto, palabras que ahora podrían convertirse en dagas emocionales si las sospechas del doctor resultaban ser ciertas. En ese momento crítico, el doctor Ramírez sintió el peso aplastante de la decisión que debía tomar. Si permanecía en silencio y permitía que la ceremonia continuara, estaría siendo cómplice de un engaño que podría devastar la vida de Roberto y manchar la reputación de Esperanza para siempre. La verdad, si era lo que él sospechaba, eventualmente saldría a la luz de una manera u otra, especialmente en un pueblo pequeño donde los secretos tenían vida corta y las matemáticas del embarazo eran imposibles de ocultar indefinidamente. Por otro lado, si interrumpía la ceremonia basándose en sospechas que podrían estar equivocadas, estaría destruyendo el día más importante en la vida de dos personas inocentes y humillando públicamente a una joven que había sido un pilar de virtud en la comunidad. Las consecuencias de una acusación falsa serían devastadoras no solo para Esperanza y Roberto, sino también para él como profesional médico y miembro respetado de la comunidad. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por un movimiento súbito en la fila donde estaba sentado Fernando. El director de la escuela se había puesto de pie abruptamente, murmurando una excusa sobre necesitar aire fresco a su esposa confundida. Mientras se dirigía hacia la salida lateral de la iglesia, sus pasos eran rápidos y su respiración claramente agitada. Varios invitados voltearon curiosos al ver su partida repentina, pero la mayoría asumió que se trataba de un malestar menor y volvieron su atención a la ceremonia. El doctor Ramírez interpretó esta reacción como otra pieza del rompecabezas que estaba tratando de resolver. La huida precipitada de Fernando, en el momento exacto en que Esperanza se acercaba al altar, no podía ser una coincidencia. Era el comportamiento de un hombre atormentado por la culpa, incapaz de presenciar el momento en que la mujer que había comprometido se casaba con otro hombre, completamente inconsciente de la traición que había sufrido, con el corazón martilleando contra sus costillas y las palmas de las manos empapadas en sudor. El doctor Ramírez se dio cuenta de que había llegado el momento de la verdad. Esperanza estaba a solo unos pasos del altar, su sonrisa radiante dirigida hacia Roberto, quien le devolvía la mirada con una devoción absoluta que hacía que la situación fuera aún más dolorosa de presenciar. La música comenzó a desvanecerse gradualmente, señalando que la procesión nupcial estaba llegando a su fin y que la ceremonia oficial estaba a punto de comenzar. En cuestión de segundos, el padre Miguel tomaría la palabra y daría inicio a los votos matrimoniales que unirían a Esperanza y Roberto ante Dios y la comunidad. El doctor Ramírez cerró los ojos por un instante, respiró profundamente y se preparó para tomar la decisión más difícil de su vida profesional y personal. Justo cuando estaba a punto de ponerse de pie y hacer lo impensable, sintió una mano firme pero gentil posarse sobre su hombro. Al voltear, se encontró con los ojos sabios y comprensivos de doña Elena, la madre de Esperanza, quien se había acercado silenciosamente desde su lugar en la primera fila. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no eran lágrimas de alegría como las que habían estado derramando otros familiares. Había algo más profundo en su mirada, una mezcla de dolor, comprensión y una súplica silenciosa que golpeó al doctor como un rayo. «Doctor Ramírez», susurró doña Elena con voz apenas audible, inclinándose hacia él, «necesito hablar con usted. Por favor, no haga nada todavía». Su voz temblaba con una urgencia contenida que sugería que ella sabía exactamente lo que él había estado considerando. «Hay cosas que usted no sabe, cosas que cambian todo lo que está pensando». El corazón del doctor se detuvo por un momento. La implicación de las palabras de doña Elena era clara, ella estaba al tanto de la situación de su hija, y había algo más en esta historia de lo que él había imaginado. Sus ojos se encontraron en un entendimiento silencioso que trascendía las palabras, y él pudo ver en la expresión de la mujer mayor una complejidad de emociones que incluía protección maternal, secretos guardados durante meses, y una desesperación por manejar una situación imposible. Mientras tanto, en el altar, el padre Miguel había comenzado las palabras ceremoniales de apertura, su voz resonando solemnemente por toda la iglesia. «Queridos hermanos, nos hemos reunido aquí en la presencia de Dios para unir a Roberto Alejandro y Esperanza Valentina en el santo matrimonio». La congregación respondió con el tradicional amén colectivo, pero el doctor Ramírez apenas podía escuchar las palabras por encima del rugido de sangre en sus oídos. Doña Elena mantuvo su mano en el hombro del doctor, ejerciendo una presión suave pero insistente que le pedía paciencia. Después de la ceremonia, le susurró, «Venga a mi casa. Esperanza no sabe que yo sé, pero una madre siempre sabe. Y hay alguien más que necesita estar presente en esa conversación». Sus palabras eran crípticas pero cargadas de significado, sugiriendo que la red de secretos era más compleja de lo que cualquiera había imaginado. La mente del doctor Ramírez comenzó a procesar esta nueva información con la velocidad de un huracán. Si doña Elena sabía sobre el embarazo de su hija, ¿por qué estaba permitiendo que la boda continuara? ¿Quién era la otra persona que necesitaba estar presente en la conversación? ¿Y qué otros secretos estaban ocultos bajo la superficie aparentemente perfecta de esta celebración comunitaria?
Sus pensamientos fueron interrumpidos por un murmullo de confusión que comenzó a extenderse por la parte posterior de la iglesia. Varias personas voltearon hacia la entrada principal, donde una figura inesperada había aparecido en el umbral. Era Fernando Castillo, pero no el hombre compuesto y respetable que había salido minutos antes. Su cabello estaba despeinado, su camisa parcialmente desabrochada, y había una expresión de determinación desesperada en su rostro que hizo que varios invitados intercambiaran miradas preocupadas. Fernando avanzó por el pasillo central con pasos decididos, ignorando por completo el protocolo de la ceremonia religiosa y las miradas escandalizadas de la congregación. Su aparición dramática causó que el padre Miguel se detuviera a mitad de una oración, mirando con desconcierto al director de la escuela que se acercaba al altar sin invitación ni explicación aparente. «Perdonen la interrupción», dijo Fernando con voz temblorosa pero audible para toda la iglesia, «pero hay algo que debo decir antes de que esta ceremonia continúe». Su declaración causó un silencio absoluto en el templo, roto solo por algunos murmullos nerviosos y el sonido de personas moviéndose inquietas en sus asientos. Esperanza se había volteado hacia Fernando con una expresión de horror absoluto pintada en su rostro. Toda la sangre había drenado de sus mejillas, y su buquete de flores comenzó a temblar visiblemente en sus manos. Roberto, completamente confundido por la interrupción, miró alternativamente entre su novia y el hombre que había interrumpido su momento más importante. Tratando de entender qué estaba sucediendo, el doctor Ramírez sintió como doña Elena apretaba su hombro con más fuerza, y cuando la miró, pudo ver lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. «Esto no era parte del plan», susurró ella, más para sí misma que para él. «Se suponía que íbamos a manejarlo después, en privado». Él prometió que esperaría. La revelación de que había un plan y que Fernando había hecho una promesa añadió otra capa de complejidad a la situación ya de por sí imposible. El doctor se dio cuenta de que había sido testigo involuntario de una tragedia familiar que se había estado desarrollando durante meses, con múltiples participantes que habían estado navegando cuidadosamente alrededor de un secreto que ahora amenazaba con explotar públicamente de la manera más humillante posible. Fernando continuó avanzando hacia el altar, aparentemente ajeno al shock y la confusión que había causado en la congregación. Su esposa, quien había permanecido en su asiento cuando él salió inicialmente, ahora se había puesto de pie con una expresión de horror creciente mientras comenzaba a entender que la interrupción de su marido no era el resultado de una emergencia médica o profesional, sino algo mucho más personal y devastador. «Roberto», dijo Fernando, dirigiéndose directamente al novio con una voz que temblaba de emoción contenida, «eres un buen hombre, y mereces saber la verdad antes de dar este paso». Sus palabras cayeron sobre la congregación como piedras arrojadas a un estanque tranquilo, creando ondas de shock que se expandieron por toda la iglesia. El padre Miguel, recuperándose de su sorpresa inicial, levantó una mano tratando de mantener el orden. «Señor Castillo, por favor, si hay algún impedimento legal para este matrimonio, debe presentarlo a través de los canales apropiados. Esta es una ceremonia sagrada y...» «No es un impedimento legal, padre», interrumpió Fernando, su voz ganando fuerza a medida que se acercaba al momento de la verdad. «Es una cuestión de honestidad, de justicia, y de un hombre que tiene derecho a saber lo que realmente está pasando antes de comprometer su vida». Esperanza había comenzado a llorar silenciosamente, sus lágrimas cayendo sobre el satén blanco de su vestido de novia. Su mano libre se había movido instintivamente hacia su abdomen en un gesto protector que no pasó desapercibido para varios observadores atentos, incluyendo al doctor Ramírez, quien sintió que sus peores temores estaban a punto de confirmarse de la manera más pública y dolorosa posible. Roberto, aún tratando de procesar lo que estaba sucediendo, dio un paso hacia Fernando con las manos extendidas en un gesto de confusión y súplica. «Fernando, no entiendo qué está pasando. Si hay algo que necesitas decirme, podemos hablar después de la ceremonia. Este es nuestro día especial, y... precisamente por eso no puede esperar», respondió Fernando, y su voz se quebró ligeramente mientras luchaba contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «Porque si espero hasta después de la ceremonia, será demasiado tarde para todos nosotros». La tensión en la iglesia había alcanzado un punto crítico donde cada persona presente podía sentir que estaban a punto de presenciar algo que cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados.